La presentación es GeoVol y la teledetección en la volcanología, ¿cierto? Yo pertenezco al CERNAGEOMIN, Servicio Nacional de Geología y Minería del Gobierno de Chile, al Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, OBDAS, y también soy parte y presidente de GeoVol, que es la Asociación Latinoamericana de Geodesia Volcánica, que la vamos a conocer a continuación durante esta charla. Eh, Como temario para nuestra presentación, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver qué es lo que es GeoVol, ¿cierto? Vamos a ver un poquito de geofísica y volcanismo, lo que es el monitoreo volcánico, la geodesia volcánica, la teledetección en la volcanología y una pequeña despedida. A modo de introducción, comentarles comenzar diciendo qué es la geodesia. ¿Por qué? Porque nuestra asociación es la GeoVol, es la Asociación Latinoamericana de Geodesia Volcánica. Por lo tanto, para nosotros es súper importante saber qué es la geodesia, ¿ya? Entonces, partiendo con la definición de que es una disciplina o una técnica científica, ¿cierto?, que tiene por finalidad, uno, representar la Tierra o la representación de la Tierra, ¿cierto? También conocer su forma, la superficie que tiene esta Tierra y otros como el campo gravitatorio, el fondo oceánico y algo súper importante que es la posición finalmente de la Tierra en el espacio, ¿ya? Tiene distintas aplicaciones y estas aplicaciones son, por ejemplo, determinación de la posición de un punto en la superficie terrestre, ¿cierto? Teniendo en cuenta o considerando las coordenadas de cada uno de estos puntos en latitud, longitud y altura, y que van a ser el sustento, van a ser la base de otras técnicas, como por ejemplo la cartografía de un país o de un sector en el que queramos hacer alguna investigación o algún trabajo. La geodesia es la ciencia finalmente entonces que va a suministrar algunos datos que van a servir de referencia o base, ¿cierto? Como dije recién, para disciplinas como la topografía, la fotogrametría, la cartografía, la ingeniería civil, la navegación y los sistemas de información geográficos, entre varios otros, ¿cierto? Pero lo importante es que nosotros como grupos de formación o grupos de geodesia en sí, en los distintos ámbitos, necesitamos conocer la representación de la Tierra y para eso nos validamos, ¿cierto?, en coordenadas que podamos medir y que nos den atisbos de cómo se mueve, cómo se representa la forma de la Tierra y cómo se posiciona en el espacio. Ahora, a mostrarles un poco lo que nosotros somos como GeoVol. ¿Y qué es GeoVol? Finalmente es la Asociación Latinoamericana de Geodesia Volcánica. Esta es una asociación que no tiene ánimos de lucro o sin fines de lucro, ¿cierto? Y que pretende finalmente asociar a los grupos de profesionales que monitorean la deformación volcánica dentro de toda la región o dentro de Latinoamérica, ¿verdad? Y tenemos otro fin que también es súper importante para nosotros, que es nivelar el conocimiento científico de los profesionales que pertenecen a esta asociación, o sea, que miden también las deformaciones volcánicas a lo largo de toda Latinoamérica. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos esto o cómo pretendemos llevarlo a cabo? Es a través de capacitaciones constantes y el apoyo mutuo entre entidades u observatorios que realicen el monitoreo volcánico a lo largo de nuestra región. Y para todo esto que nosotros hacemos es para mejorar finalmente el monitoreo de la deformación volcánica en Latinoamérica. Eh, bueno, la Asociación Latinoamericana de Geodesia Volcánica nace en el 2018 en su primera reunión operativa que fue realizada en Pasto, Colombia, ¿cierto? Se empezó a gestar un poco antes, por ahí por el 2016, en una reunión que se llama Citizen Volcanoes, que se realizó en Chile, en Puerto Varas, y comenzaron algunos científicos a tratar de generar una asociación, ¿cierto?, que reuniera a todas las personas que están encargadas de la deformación volcánica a lo largo de toda Latinoamérica y se plasmó, ¿cierto?, en el 2018 en esta primera reunión. Desde ahí hemos hecho o se han llevado a cabo 3 reuniones, ¿cierto? La primera, como ya dije, en Pasto, Colombia, la segunda el 2020 en Temuco, acá en Chile,
El 2022 hicimos la última que hemos hecho en Quito, Ecuador, y para el 2024 esperamos y estamos haciendo las gestiones para realizar nuestra cuarta reunión en Arequipa, Perú. Además, se han realizado también diversos cursos que van ayudando, ¿cierto?, a nuestro objetivo principal, que es mejorar el monitoreo volcánico en los distintos observatorios. Estos cursos, algunos de ellos son el modelamiento de fuentes de formación volcánica, gravimetría, interferometría radar o INSAR, nivelaciones de precisión, inclinometría, etcétera, todo lo que tenga que ver con el monitoreo volcánico o el monitoreo de la deformación volcánica a partir de la geodesia. Eh, algunos países, o no, todos los países miembros en realidad, primero Argentina con el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica, que es de SEGEMAR, Chile a través del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, del CERNAGEOMIN, Colombia, que tiene 3 observatorios del Servicio Geológico Colombiano, Costa Rica, que tiene el OPSICORI, Ecuador con IGPN, El Salvador con el Ministerio de Ambiente, Guatemala a través del Ministerio de Energía y Minería, México a través de la Universidad de Colima, Montserrat a través del Observatorio Volcanológico de Montserrat, y Perú, que tiene 2 instituciones, que es el IGP y el INGEMET. ¿Ya? Estos son los países miembros de GeoVol que tratamos de mejorar el pronóstico de erupciones volcánicas a partir de la deformación o de la geodesia. Entonces ahora vamos a ver un poquito de geofísica y volcanismo, ¿cierto? Nosotros tenemos en consideración, ¿cierto?, que nuestra Tierra es dinámica, no es estática, por lo tanto, la separación de las placas tectónicas o el choque de estas placas van a ir generando algunos efectos, ¿cierto?, sobre la superficie de la Tierra, y esto se puede ver a través de esto, por qué se mueven las placas tectónicas finalmente. Las placas tectónicas se mueven porque tenemos un centro, un núcleo, ¿cierto?, interno y externo, que está a alta temperatura, y que este calienta un fluido que es el manto, ¿cierto?, generando corrientes de convección, que finalmente estas corrientes de convección van a ir moviendo, ¿cierto?, toda nuestra corteza, y por ende va a comenzar a mover lo que está en la superficie de la Tierra. Entonces, a medida que se van moviendo, esto se va generando estas corrientes de convección, ¿cierto?, que se generan al calentar un fluido, ¿verdad? Las moléculas más cálidas o calientes se van a la superficie, y mientras que descienden las más frías, y esto genera un movimiento que en este caso se genera en el manto, y que va a comenzar a hacer mover, ¿cierto?, nuestra corteza en la superficie, provocando distintas fallas tectónicas o distintas fallas geológicas, ¿cierto?, que básicamente son 3: las fallas divergentes, que son cuando las placas se separan, que lo vamos a ver en este límite de placas, ¿cierto? Cuando se separan estas placas tectónicas, lo llamamos límites divergentes. Cuando se chocan, las llamamos límites convergentes, y también tenemos las que no se chocan ni se separan, sino que se van deslizando entre ellas, y se las llaman límites transformantes, y todo esto nos va a generar, ¿cierto?, distintas cosas o distintos efectos o fenómenos sobre la superficie de la Tierra, que finalmente se van a traducir en terremotos y volcanismo. Ya, bueno, contarles, ustedes ya deben saber, ¿verdad?, que estamos en un límite que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, y por eso en Sudamérica, ¿cierto?, sobre todo acá en Chile, Perú, Ecuador, tenemos tantos terremotos y tanto volcanismo, y eh, ahí ustedes también saben que nuestra cordillera de los Andes es la que tiene la mayor cantidad de volcanes activos dentro de la región. Y finalmente, entonces, vamos a comenzar a hablar de volcanes. Y cuando nosotros hablamos de volcanes, un poquito, si yo pregunto qué es un volcán, y esto lo hacemos
en todas nuestras charlas que damos de divulgación volcánica, todo se complica mucho con saber qué es un volcán, ¿cierto? Y es una definición bastante simple, que es una estructura geológica finalmente que va a conectar el interior de la Tierra con la superficie de ella, ¿ya? Entonces, dentro de nuestro volcán o de nuestros volcanes tenemos el magma. ¿Y qué es el magma finalmente? Es una mezcla de roca fundida, gases y cristales en suspensión que están moviéndose, ¿cierto?, al interior de la Tierra y que aún no sale a la superficie, y cuando sale todo este material magmático a la superficie se conoce con el nombre de lava, ¿ya? Entonces, dentro tenemos acá un esquema de lo que sería un volcán, ¿cierto? Tenemos una cámara magmática, todos estos movimientos que podemos encontrar dentro por el fluido, por el rompimiento de rocas, el ascenso del magma, ¿cierto?, hacia la superficie, va a ir generando señales que nosotros vamos a tratar finalmente de interpretar para saber o tratar de pronosticar finalmente alguna erupción volcánica, ¿ya? Entonces, el movimiento de estos magmas, el fracturamiento de rocas, el flujo del calor hacia la superficie va a ir generando todo este tema, y también vamos a tener algunas interacciones con los sistemas hidrotermales, con el agua que esté presente en la superficie, y los gases magmáticos también van a comenzar a salir a superficie para poder nosotros detectarlo, ¿ya? Y aquí es donde entra, en entra a jugar un rol súper específico la teledetección para apoyarnos o ayudarnos a interpretar qué es lo que está sucediendo dentro de los sistemas volcánicos. Entonces también, ¿qué es un volcán activo? Y un volcán activo geológicamente se va a considerar que un sistema volcánico está activo cuando haya tenido alguna erupción significativa, algún movimiento significativo dentro de los últimos 10.000 años. Y nosotros sabemos que las edades geológicas, ¿cierto?, son bastante amplias. Por lo tanto, dentro de, por ejemplo, solamente de Chile, tenemos cerca de 107 volcanes que son activos y que han tenido alguna erupción, por lo tanto, dentro de los últimos 10.000 años. Por lo tanto, esta edad genera que se consideren activos muchos volcanes dentro de todo el mundo, principalmente también dentro de Latinoamérica. Entonces ahora vamos a observar un poco un esquema de cómo monitoreamos nosotros o qué es el monitoreo volcánico. Y finalmente el monitoreo volcánico es tratar de entender, ¿verdad?, qué es lo que hay o qué es lo que está tratando de decirnos todos estos movimientos que están dentro de la superficie, o sea, dentro del interior de la Tierra, y que prontamente podrían llegar a generar una erupción en la superficie. Y ¿cómo se realiza esto? Primero con deformación, inclinometría, GNSS, después a través de sismómetros, ¿cierto?, midiendo la sismicidad de la zona, observaciones visuales, cámaras y sobrevuelos, imágenes satelitales, y ya aquí estamos hablando de sensores remotos, ¿cierto?, de percepción remota, de teledetección, gases de muestreo directo y también de plataformas satelitales que las vamos a ver posteriormente, geología que también hace muestreos directos y también se apoya mucho en teledetección para poder hacer mapeos de los sistemas volcánicos, muestreos de aguas directos y también infrasonido. Entonces, a través de todas estas técnicas, nosotros tratamos de interpretar cuál es el estado real, ¿cierto?, de cada uno de los volcanes y y cuál de ellos nos podría dar alguna señal de que hay alguna erupción en curso, o que podría hacer erupción en un poco tiempo, ¿verdad? Ahí tenemos la salvedad, ¿verdad?, que estamos tratando con sistemas volcánicos que son sistemas naturales, por lo tanto no vamos a tener el control sobre ellos, pero sí podríamos tratar de interpretar todas estas señales y tratar de poder saber o interpretar cuándo podría venir una erupción. Y acá tenemos una estación de monitoreo multiparamétrica volcánica, ¿cierto? Son las que se instalan cercanas a los sistemas volcánicos o sobre ellos para entender, ¿cierto?, qué es lo que está pasando al interior de esos volcanes. Y ahora vamos a pasar entonces a la geodesia volcánica.
¿Y qué es la geodesia volcánica? La geodesia volcánica finalmente es la misma técnica de la geodesia que vimos al principio, pero que nos va a permitir, ¿cierto?, conocer la deformación que puede ocurrir antes, durante o y, o, ¿cierto?, después de un proceso eruptivo. No necesariamente la geodesia o la deformación de un sistema volcánico puede ocurrir antes de que haya un proceso eruptivo, sino que puede ser durante esté generándose o posterior a un evento eruptivo. Por ejemplo, nosotros acá tenemos el volcán Villarrica, que es uno de los volcanes a nivel mundial más especiales, que es uno de sistema de conducto abierto, ¿cierto? Que podemos observar el lago de lava como está en su interior. Por lo tanto, nosotros, la última erupción que tuvo el volcán Villarrica fue en el 2015, y antes de la erupción nosotros nunca vimos una deformación, sino que la deformación vino posterior a la erupción en un proceso que se determinó que era un relleno de la cámara magmática más profunda. Entonces, no siempre nosotros vamos a observar alguna deformación en superficie antes de que ocurra una erupción, ¿ya? ¿En qué nos basamos nosotros finalmente en la geodesia volcánica? Es que nosotros tenemos un monitoreo permanente, un monitoreo activo y un monitoreo pasivo, que son campañas de medición aparte, y tenemos mediciones GNSS, inclinometría electrónica e interferometría, además de la fotogrametría también que podríamos ver en algunas campañas de monitoreo pasivo. Por lo tanto, dentro de la geodesia toma un rol fundamental la teledetección al realizar mediciones de interferometría que nos ayuden a observar si en los sistemas volcánicos se genera algún tipo de deformación que tenga relación, ¿cierto?, con algún proceso eruptivo, y además de la fotogrametría, y ahí voy a hablar un poquito de esto más adelante, porque ahí hay unas pequeñas salvedades más de literatura que de otra cosa. Pero básicamente el monitoreo que nosotros realizamos es GNSS a partir de sistemas GNSS que están instalados, ¿cierto?, en los sistemas volcánicos. Esta es la laguna, el complejo volcánico La Laguna del Maule en Chile, y además tenemos la inclinometría electrónica que también nos muestra finalmente cómo se está deformando el terreno in situ, pero nosotros podemos observarla desde el observatorio o desde los observatorios, ¿cierto?, a través de estas señales que nos están llegando y poder interpretar, ¿cierto?, si es que hay alguna deformación o no que pueda relacionarse a algún proceso eruptivo. Las campañas, como les nombraba, campañas GNSS, que es ir a medir puntos donde no hay alguna visualización directa con los equipos de monitoreo activo, ¿cierto? Y vamos a hacer algunas mediciones que complementen las redes activas que tenemos en los volcanes. Además, hacemos monitoreo a través de redes EDM o de medición de distancia electrónica, que mide finalmente con una estación total, medimos distancias, y a medida que esas distancias vayan cambiando podemos interpretar si es que hay algún sistema o algún cambio en la deformación superficial del volcán que pueda darnos alguna señal de que algo está cambiando. Y también hacemos fotogrametría, ahí tenemos algunos drones, esta fue una prueba con un dron de alas fijas, un UAV, ¿cierto?, sobre el complejo volcánico Nevados de Chillán, y a partir de esto también podemos hacer interferometría, que es ir viendo temporalmente los cambios que puedan suceder sobre los sistemas volcánicos. Y además nos apoyamos en INSAR, ¿cierto? Este es un interferograma del complejo volcánico Laguna del Maule, que es uno de los complejos volcánicos en el mundo que más se deforma, teniendo un origen, ¿cierto?, en el centro de la laguna, y que se deforma a razón de entre 20 y 25 centímetros por año. Por lo tanto, nosotros tenemos un monitoreo desde el 2012 hasta la fecha, llevamos más de 2,5 metros de alzamiento de esto, y es por esto mismo, ¿cierto?, que se ve tan bonito los ciclos de interferometría
para este complejo volcánico. Y que también lo podemos observar en GNSS, que se correlacionan bastante bien ambas señales. Entonces, finalmente hay un complemento de las técnicas de monitoreo geodésico que las redes activas más las redes pasivas, ¿cierto? Nos van a dar un estado real del sistema volcánico y esta es la información que nosotros entregamos, es información técnica, ¿cierto? Que se le entrega a las autoridades para que ellos tomen las mejores decisiones, ¿ya? Y para eso están los observatorios volcanológicos a lo largo de toda la región, para entregar esta información técnica y así las autoridades poder gestionar de mejor manera el riesgo y desastre dentro de cada región. Entonces ahora vamos a entrar a la teledetección, cómo la usamos nosotros en volcanología y a lo largo de todo el mundo. Yo voy a poner algunos ejemplos que son netamente de acá de Chile, pero como les comentaba, dentro de las capacitaciones que nosotros estamos haciendo para todos los observatorios en cuanto a deformación, ¿cierto? Vamos a ir nivelándonos y cada observatorio trabaja, si bien es cierto, de manera distinta a lo mejor algunas técnicas, pero usamos las mismas bases, ¿ya? Y aquí es donde yo me quería detener un poco, porque hay momentos que dice que, por ejemplo, en la primera definición dice que la teledetección es una técnica de adquisición de datos de la superficie terrestre, pero que se puede utilizar desde sensores que están instalados en plataformas espaciales, ¿ya? Entonces, eso nos va a ir limitando porque yo les había mostrado también algo que era de fotogrametría, que en este caso no entraría a jugar, pero para nosotros sí es una teledetección porque una segunda definición nos dice que la teledetección o la detección remota es la adquisición de información a pequeña o gran escala de cualquier objeto que esté sobre la Tierra, ¿cierto? Ya sea usando instrumentos de grabación o instrumentos de escaneo en tiempo real, inalámbricos, ¿cierto? Que nos van a permitir observar cualquier cuerpo dentro de la superficie y que no esté en contacto directo con el objeto, ¿ya? Y aquí se pone el ejemplo como de aviones, satélites, astronaves, boyas, barcos, y aquí sí entraría a jugar la teledetección a través de, por ejemplo, los drones, que es lo nuevo que estamos generando en casi todos los observatorios. Entonces, cualquier técnica finalmente que nos permita hacer mediciones sin estar en contacto directo con un sistema volcánico, para nosotros va a ser teledetección. Entonces, la teledetección en volcanología va a tener varias áreas o aristas, ¿cierto? Y vamos a verla, por ejemplo, en geoquímica, en geodesia también. En geoquímica podemos ver el MODIS o MODBLOCK, también podemos ver Homiotropomi, en geodesia podemos ver INSAR y en geología podemos ver imágenes SAR. ¿Ya? Entonces, geoquímica se va a encargar de, a través de imágenes satelitales y de todas estas plataformas que podamos obtener, de ver dos cosas básicas. Una son anomalías térmicas, que nos van a decir si hay cuerpos calientes sobre los sistemas volcánicos o no, y lo otro son medición de gases satelitales, principalmente de la emisión de SO2 a la atmósfera, que nos va a dar indicios de que hay algún cambio. Cuando nosotros observamos que hay un magma que está ascendiendo, finalmente cambia el vapor de agua, que es la pluma principal que hay en los sistemas volcánicos, y comienza a haber más SO2 o dióxido de azufre disponible, y este cambio de gases finalmente de los volcanes se puede ver a través de estas plataformas satelitales, por lo tanto es un apoyo bastante grande a lo que es la detección temprana, ¿cierto?, de algún proceso eruptivo que pueda pasar o esté en curso dentro de el monitoreo volcánico a través de geoquímica. En geodesia, INSAR para nosotros, para hacer interferometría radar, ¿cierto?, de imágenes sintéticas, nos va a ayudar muchísimo a saber o a tratar de interpretar, ¿cierto?, si hay deformaciones o no que puedan tener relación con un proceso eruptivo, ya sea antes, como decía anteriormente, antes, durante o después de un proceso eruptivo. Y geología puede hacer mapeos, ¿cierto? Y puede con esto entender
productos que estén sobre la superficie de la Tierra o de algún volcán en este caso, ¿cierto? Y poder con esto, finalmente los volcanólogos podemos empezar a estudiar y monitorizar toda la actividad volcánica que hay en cualquier parte de la Tierra. Entonces, la interferometría radar o INSAR tiene algunas aplicaciones como tectónica, volcanes, subsidencias de terreno, flujos glaciares y generación de DEM. Y nosotros nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en todo lo que tenga que ver con volcanes y la generación de DEM también, que nos va a permitir observar qué es lo que está pasando en los sistemas volcánicos que están activos. En INSAR, la deformación volcánica, básicamente nosotros utilizamos estas constelaciones satelitales, ¿cierto? Sentinel-1 en sus bandas A y B, como Cosmos Skymet, ¿cierto? Con su banda X, ALOS-2, que tenemos la banda L, RadarSat con la banda X y SAOCOM con la banda L, y los software utilizados más comunes dentro de nuestros observatorios es el SNAP y el ICE. Y con esto nosotros tratamos de ir interpretando, ¿cierto?, la deformación que pueda ir sucediendo en los sistemas volcánicos. Ahora, si nosotros podemos observar, como les decía, el complejo volcánico Laguna del Maule dentro de Chile es uno de los volcanes que más se deforma, que se deforma incluso más que Yellowstone en Estados Unidos, ¿verdad? Podemos ir comparando y como yo les decía, hay una correlación directa entre lo que es interferometría y lo que nosotros podríamos ir observando también en las redes GNSS que miden la deformación en la superficie de los volcanes. Y podemos observar que esta imagen INSAR, ¿cierto?, interferometría con el satélite Sentinel-1A, desde el 2022, desde el noviembre del 2022 hasta marzo del 2023, teníamos una deformación que era visible a partir de interferometría radar. Y si nosotros lo miramos en las líneas GNSS y en las componentes verticales de los equipos funcionando, tienen alrededor de la misma dimensión o magnitud de desplazamiento que lo que podíamos observar en INSAR. Y esto es lo que nosotros tratamos de ir observando, ¿cierto? En algunos momentos, por ejemplo, cuando hay mucha nubosidad, cuando tenemos mucha cobertura de nieve, perdemos la información que puede venir desde los satélites y con qué nos quedamos con lo que nos muestra GNSS. Por lo tanto, vamos haciendo relaciones entre las distintas técnicas de monitoreo para entender si tenemos una sola o tenemos las dos, vamos pudiendo determinar igual cuáles son los desplazamientos que existen dentro de los sistemas volcánicos. Acá tenemos otra imagen, ¿cierto? Que está un poquito más corta, que está desde enero del 2023 hasta hace poco, el 30 del 8, ¿cierto? Hasta agosto del 2023. Y acá vemos lo contrario de lo que veíamos recién, que por ejemplo el volcán Láscar en Chile, que está en alerta amarilla, ha tenido procesos eruptivos durante el 2022 y 2023, ¿cierto? Pero para deformación no tenemos nada de deformación tanto en la línea GNSS como en las componentes verticales GNSS, pero tampoco lo vemos en INSAR. Por lo tanto, como les decía, hay procesos eruptivos que no van a tener en consideración la deformación, no vamos a ver deformación directa, pero sí hay procesos eruptivos y este es lo contrario de lo que veíamos recién, un volcán que se infla mucho como el complejo volcánico Laguna del Maule, pero que no ha hecho erupción, y tenemos este que no tiene casi deformación o deformación muy, muy pequeña, pero aún así ha tenido procesos eruptivos. Entonces, estas son las cosas que tratamos de interpretar nosotros a partir de la teledetección. Y también, como les decía, tenemos la teledetección a través de fotogrametría, que si bien es cierto, no es dentro de una plataforma satelital, pero sí no tenemos contacto directo con los sistemas volcánicos y podemos hacer ortomosaicos y a partir de esos ortomosaicos después poder hacer los modelos tridimensionales de terreno o DEMS, ¿cierto? Que nos van a permitir observar también cambios que puedan suceder sobre los edificios volcánicos.
Ahora también se pueden realizar las fotointerpretaciones a partir de estas imágenes satelitales, por ejemplo, la fotointerpretación de la imagen SkySat de diciembre del 2022, ¿cierto? Donde nos muestra el volcán Villarrica y nos muestra, ahí se puede ver pequeñito al centro, ¿cierto? El lago de lava que sube y baja dentro de nuestras... de este conducto volcánico y que es uno de los más activos de Sudamérica, ¿verdad? También podemos hacer mediciones de temperatura en sobrevuelos a través de cámaras térmicas, ¿cierto? Podemos observar las temperaturas. Este es el complejo volcánico Nevados de Chillán, que teníamos en algún momento, por ahí entre el 2015 y el 2022, una erupción que generaba domos en superficie, que a simple vista no se veía que podía estar caliente, ¿verdad? Pero si nosotros lo mirábamos a través de cámaras térmicas, podíamos observar hasta 350 grados de repente en algunos momentos de medición directa. ¿Ya? Entonces también una de las mediciones de temperatura a través de cámaras térmicas también no tenemos un contacto directo, ¿cierto? Con el sistema donde estamos nosotros trabajando, por lo tanto también podría entrar dentro de este grupo de teledetección para el monitoreo volcánico. Otra fotointerpretación también del volcán Villarrica, de última de ahora de julio del 2023, y podemos observar más claramente cómo el lago de lava está de forma más superficial, ¿cierto?, en el sistema volcánico Villarrica, y podemos ver hasta la columna de gases que está saliendo desde el interior de este volcán. Ahora voy a ver si puedo echar a andar, porque este es un GIF. Sí, ahí sí. Este es un GIF de otro fotointerpretación también que podemos hacer del volcán, y se dan cuenta que en este sector, el volcán Lascar, ¿cierto? Tampoco se ve una temperatura directa en el sector del cráter principal, donde hay una actividad volcánica, pero a partir de cambios, ¿cierto? O filtros que se le puede hacer a la imagen satelital, podemos observar algún cambio en la temperatura superficial de este sistema volcánico también. Entonces eso es más o menos lo que teníamos para mostrar, que cuáles son las aplicaciones finalmente. Uno fue presentar cierto GeoVol que no es muy conocido a nivel latinoamericano, que es nuestra asociación, y cómo nosotros también tratamos de utilizar las plataformas satelitales o la teledetección para llegar a entender, ¿cierto? O trabajar para mejorar el monitoreo volcánico en toda la región. Así que esa es la despedida. Ahí está mi correo electrónico, mi número de teléfono por si hay una consulta posterior, o si alguien quiere comunicarse con nosotros, ¿no? Ahí están mis datos. Y agradecer la invitación a mostrar esta pequeña charla, ¿verdad? Y bueno, a las instituciones que son parte de GeoVol, y también a la institución a la cual represento, que es el CERNA Geomina acá en Chile.